Llevamos bastante tiempo ya escuchando términos como autofagia y aunque es cierto que personas del mundillo de la nutrición, del ejercicio físico, la resulta familiar, están en el día a día o se relacionan con términos de este estilo, normalmente si sales a la calle y preguntas qué es la autofagia, algunas personas te contestarán bien, pero otras pondrán una cara rara diciendo ¿pero qué es eso? Jamás he escuchado esa palabra. Y es normal porque la autofagia, aún a día de hoy, sigue siendo una desconocida. Hoy, en este episodio de Café y Hierros, quiero hablar un poco acerca de esta autofagia y acerca del envejecimiento, de la relación que tienen, de la importancia real que tiene esta autofagia en nuestra salud, en los años que podemos vivir, en cómo podemos vivirlos y en definitiva todo esto. Así que bienvenido un día más a este podcast Café y Hierros en el cual charlamos y hablamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Como siempre te dejo los enlaces en las notas del episodio para cualquier cosa. Pues bien, ¿qué es esto de la autofagia? Bueno, pues esto ya viene de hace años, no es que sea algo nuevo, no es que se haya inventado hace 5 o 6 años, para nada, y realmente es un término que define un proceso metabólico destinado a eliminar y reciclar residuos que se generan en el interior de las células, residuos que por otra parte, si no se eliminaran, si no se reciclaran, generarían problemas, no solamente enfermedades, no solamente diferentes problemas metabólicos, sino que viviríamos mucho menos y con menos calidad. Entonces, la autofagia se refiere a eso, a ese proceso de reciclaje continuo que tienen las células y según van pasando los años, según nos vamos haciendo mayores, esta autofagia va disminuyendo. Lo cierto es que han hecho diferentes estudios, diferentes pruebas con animales, con organismos, para ver hasta qué punto la autofagia tiene relación con el envejecimiento, pero normalmente estos estudios o estas investigaciones se efectúan con animales de vida muy corta, como los ratones o como por ejemplo las moscas que se llaman moscas del vinagre, que viven apenas 3 semanas. Entonces, bueno, al final extrapolar estos resultados a un humano resulta complicado, es complejo, pero sí que es cierto que podemos sacar unas conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, hay estudios que ven cómo la restricción calórica o el ejercicio físico, que son muy importantes, frenan el envejecimiento, pero si el proceso de autofagia, ese proceso de reciclaje, funciona bien, o sea, es una máquina bien engrasada, porque si no funciona bien, aparecerían trastornos, enfermedades propias de la vejez, aparecerían muy pronto, y por lo tanto, un buen proceso de autofagia contribuye a frenar este proceso. No os voy a dar recetas mágicas acerca de cómo tener una buena autofagia, porque si tuviera que decir 2 o 3 puntos clave, yo me centraría básicamente en llevar una vida saludable, lo más activa posible, hacer cosas que nos gusten, alimentarnos de forma correcta, pero sin irnos demasiado a los extremos. De decir, tengo que hacer tantos entrenamientos a la semana, tengo que comer de una determinada forma, tengo que ser muy estricto con mi vida social, con mi vida en el entrenamiento, con lo que sea, porque si no, no voy a lograr unos buenos resultados a nivel de salud. Y lo cierto es que las personas que llevan un estilo de vida un poco más moderado, en cuanto a que hacen un poco de actividad física, se mueven más, entrenan ciertos días a la semana, pero con cierta flexibilidad, lo hacen más o menos cuando pueden. Si una semana pueden 3 días, pues 3 días. Si una semana pueden 5, pues 5, otra 4. Pero llevan una vida un poco más flexible, tanto con el ejercicio físico como la alimentación. Esa sería una buena forma de plantear una mejor salud a nivel general y no decir tengo que hacer esto porque si no, no voy a lograr esto. Normalmente esto contribuye a menos resultados y a más estrés. Pero bueno, esto no es que ocurra solamente con el ejercicio físico o la salud o la nutrición, sino que ocurre en todos los ámbitos. Yo considero que una persona que se centra mucho en un objetivo en concreto, hay personas a las que les funciona muy bien, pero en cierto modo tenemos que tener algunas horas al día en las cuales nos centremos en otras cosas y despejemos un poco la mente, porque si no llegamos a petar. Podemos estar un tiempo así, pero no mucho. Entonces, para no desviarme del tema, por supuesto, la autofagia está relacionada con el envejecimiento, pero de nada sirve que yo, por ejemplo, vaya a entrenar 3 días a la semana y luego me alimente súper mal, no duerma lo que tengo que dormir. El proceso de descanso, el proceso de dormir ciertas horas durante la noche y además hacerlo de manera óptima, o sea, dormir bien, no levantarse, no despertarse muchas veces. Lo que he comentado ya de optimizar los descansos, los ritmos circadianos, que tenéis además una guía en la página web, bueno, pues todo eso funciona muy bien y de nada sirve, por ejemplo, solamente hacer o llevar a cabo una pieza de este gran puzzle. Hay personas que se centran mucho en comer súper verde, comer súper bien, comer súper bio o lo que sea.
pero luego se olvidan de que tienen que moverse, se olvidan de que tienen que descansar, de que tienen que prestar más atención a otros aspectos de su vida y por lo tanto son personas que, aunque en cierto modo miran por su salud en cuanto a la nutrición, luego como no lo hacen con el ejercicio físico u otros aspectos, pues no son personas saludables. Por supuesto, van a ser más que personas que no hacen absolutamente nada, pero me refiero a que todo es un conjunto y que por supuesto estarían mejor si comieran quizás un pelín peor, o sea, si incluyeran algunos alimentos que consideran malos entre comillas, e hicieran ejercicio físico. Es mejor comer más o menos bien y hacer ejercicio físico que no comer súper bien, comer todo lo que pensamos que es saludable y no movernos nada en el día a día. A eso me refiero. Entonces, partiendo de esa base, luego tenemos, por supuesto, estrategias que a todos nos suenan, como son el ayuno intermitente, que el ayuno se relaciona mucho también con la autofagia y en los últimos años se le ha dado mucho bombo. ¿Por qué es importante el ayuno? Bueno, pues porque necesitamos periodos de nutrición en los cuales estemos creciendo, periodos en los cuales vayamos subiendo poco a poco de peso. Cuando, por ejemplo, una persona se propone ganar masa muscular, que está en volumen, pues es un periodo de crecimiento. Pero no podemos estar siempre en crecimiento y, por lo tanto, los periodos de abstinencia, los periodos de regeneración, de déficit calórico, ayuno intermitente, son también necesarios y son muy beneficiosos. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener? Bueno, pues creo que todos los conocéis ya porque los he dejado caer en otros episodios, pero se resumirían en: prevenimos multitud de enfermedades neurodegenerativas, reforzamos el sistema inmune, prevenimos la diabetes tipo 2 y, por supuesto, el tema de este episodio, promovemos la longevidad, que aunque hay estudios escasos, lo cierto es que la evidencia es prometedora en cuanto a este aspecto. Y con el tema del ayuno, para resumirlo un poco, para finalizar este episodio, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos hacer ayuno intermitente? Como digo, todo es un cúmulo de cosas. De nada sirve hacer ayuno intermitente y luego no comer más o menos bien, no hacer ejercicio físico, no dormir las horas que tocan, no exponernos al sol. Entonces, todo es un cúmulo de cosas y yo os diría que empezaréis poco a poco. Tampoco hace falta que vayáis a hacer ayuno de 16, 18, 20 horas desde un principio y podéis empezar con simplemente 12 horas, que para muchas personas ya será todo un logro porque están muy acostumbradas a comer cada pocas horas, muy habitualmente, tienen hambre, bueno, tienen el sistema hormonal bastante desregulado y por lo tanto empezar con esas 12 horas es un buen inicio. A partir de ahí podemos ir incrementando un poco, podemos hacerlo ciertos días a la semana, podemos, por ejemplo, una vez al mes o cada ciertos meses hacer un ayuno de 20 horas, 24 horas, eso ya a nuestro gusto. No es que haya algo marcado, algo muy definido que tengamos que hacer sí o sí, para nada, pero todo esto nos ayuda bastante con el tema de la autofagia y por supuesto también con la flexibilidad metabólica. Voy a dejar este episodio por aquí, simplemente quería resumir un poco los puntos importantes acerca de estos dos conceptos, acerca del envejecimiento y la autofagia, de cómo están relacionados y por supuesto de cómo podemos beneficiarnos de ella. Seguramente tengas muchas dudas con respecto a todo esto, haría un episodio hablando de 1 hora, creo que resultaría también pesado, en cierto modo, así que te propongo otra cosa, si tienes alguna duda me la dejas en ivyamazares.com, que por ahí es mi web, simplemente anoto las recomendaciones o las ideas o las dudas más frecuentes y en siguientes episodios las voy tratando. Si no encuentras el formulario de contacto, lo tienes abajo del todo, que pone contacto en pequeño, pues ahí me escribes y si no ya sabes que me encuentras también por redes sociales. Así que espero que te haya resultado interesante o de ayuda este episodio, por lo menos que hayas aprendido algo nuevo. Si ha sido así, valoro un montón 5 estrellas en Spotify, allí donde me escuches, es lo mismo, pero me ayudan un montón. Y sin más, nos escuchamos en siguientes episodios, si queréis, tratando más temas de este tipo. Nos escuchamos ya la semana que viene. Chao.